¿Qué hace el pecado en el ser humano? Escúcheme, el pecado es un poder que somete al ser humano, al hombre, a la mujer. Esto dice la Escritura en la carta a los Romanos, capítulo 3 y el verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, que los judíos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, escuche eso, que todos están bajo pecado. Hay poderes que, así como benefician la vida del ser humano, también la destruyen. Por ejemplo, la nitroglicerina es una bendición porque facilita la apertura de un túnel para una vía carrozable. Pero asimismo puede causar gran destrucción cuando sus fines son malignos. El fuego es también una gran bendición el que el hombre lo haya descubierto. ¿Cuánto beneficio ha causado al ser humano si tan solo habláramos de la alimentación? Pero, asimismo, una sola chispa es capaz de arrasar inmensidades de bosques, y esas noticias nos llegan día a día de cómo una sola chispa arrasa miles de kilómetros. Hablemos del alcohol. El alcohol es un poder que ha beneficiado a la medicina, a la industria, a la ciencia, pero asimismo está destruyendo a familias enteras en el planeta. ¿Qué tal el poder de la pólvora? Distrae a multitudes. Está presente en muchas festividades para embellecer el panorama, pintándolo de 1000 colores y formas, pero usada la pólvora malignamente ha matado a tanta gente en las guerras, en un asalto, en el uso de un arma asesina. El pecado, permítame esto, el pecado visto en su real dimensión jamás ha causado ni causará un solo beneficio. Es un poder que siempre perjudica al ser humano y lo somete bajo su control y dominio. Por el pecado, es que casi todos los poderes del mundo están a su merced, bajo su dominio. El pecado es un poder que somete al ser humano. Las palabras que se usan en la Biblia para expresar esta idea son muy reveladoras e inclusivas. El ser humano está bajo pecado. Allí el término bajo es una preposición, es decir, dependiente de, en sujeción a, bajo el control de. Por ejemplo, un menor de edad está sujeto, está bajo el control de su padre. Lo mismo diríamos de la milicia o en la milicia. Un ejército está bajo el control, bajo el dominio de su comandante. Así, el ser humano, nosotros, usted y yo, estamos bajo pecado, en el poder
en el poder del pecado, controlados por el pecado. Esto es lo que dice la Biblia en cuanto a esta realidad. Escúcheme. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? No, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Escúcheme, que todos los seres humanos están bajo pecado. Indiscutiblemente está el hombre y la mujer bajo pecado. Está también la triste realidad que el pecado es como una cubierta que ha encerrado al hombre bajo el control de su dominio y absoluto. Es como la cáscara de un huevo o como la corteza de un coco que encierra así absolutamente todo lo que está en su interior. Para el ser humano, esa cáscara, esa corteza del pecado, ese encierro es indestructible. Otro ejemplo sería como la oscuridad de la noche, que lo cubre todo. No importando dónde uno se mueva, la oscuridad lo ha encerrado todo. Así lo expresa la Biblia, escúcheme. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, a los que creen en el Salvador Jesucristo. Así, existe una especie de dominio. La oscuridad lo domina todo. El pecado ejerce sobre el hombre dominio como la de un soberano que lo ha invadido todo. Anarquismo. Entonces, el pecado reina sobre el hombre y sobre la mujer. Esto dice la Escritura. Para que así, escúcheme, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado gobierna a los hombres, reina sobre ellos. Así como el pecado, dice, reinó para muerte. Esto es lo que dicen las Escrituras de los que han vuelto a Dios, que estaban en dominio del pecado. Que el pecado ejercía señorío sobre los seres humanos, sobre los hombres y las mujeres, y el dominio que ejercía era para muerte. Entonces, el pecado es como el Señor, es como el amo que rige, que ordena el destino humano. De este modo lo expresa la Escritura, porque el pecado, hablando de los creyentes, no se enseñoreará o no será nunca más Señor de vosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto dice de los que han vuelto a Dios. El pecado ya no es Señor de ellos, entiéndase. Entonces, que esto es lo que el pecado hace, así, sin excepción, en todos aquellos que caminan de espaldas a Dios. El pecado se ha enseñoreado de ellos, ejerce sobre ellos dominio. El pecado asume el rol de soberano. Cuando el pecado asume el rol de soberano, ha cautivado al ser humano, lo aprisiona, sometiéndolo al yugo de su servicio. Escuche esto con atención de uno a quien el pecado ha invadido. Dice de este modo: pero veo otra ley en mis
miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, indiscutiblemente, amigo mío, el pecado ejerce dominio desde adentro. Como usted se da cuenta y puede comprender, el pecado no solo ejerce influencia desde afuera, sino también desde la interioridad del ser humano, desde dentro. Esto dice la Biblia. De manera que, y esto es triste, somos como muñecos en las manos del pecado. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Soy el títer del pecado. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Como usted puede entender, el pecado ha hecho algo así como su trinchera dentro del ser humano. Así lo lleva, lo conduce cautivo, como en camisa de fuerza, siempre al mal. Su mente o su pensamiento, su voluntad o la capacidad de decisión y su sensibilidad o la capacidad de amar, de desear, de odiar, todo ha sido afectado por el pecado. El hombre está tan cautivo por el pecado que no es solo una influencia externa, sino una fuerza interior, introducida en el centro de su vida, ocupándolo todo. Y desde allí, pertrechado el pecado de toda maldad, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. El resultado es que somos indiscutiblemente esclavos del pecado. Por lo tanto, sus fieles servidores. ¡Qué vergüenza! ¡Qué dolor! El Señor Jesús lo expresó de este modo. Escuche, Él dijo así afirmativamente: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que practica el pecado, esclavo es del pecado. No olvidemos que el poder que el amo tenía sobre su esclavo era absoluto. No había parte de la vida, ni momento, ni actividad que fuera propiedad personal del esclavo. Pertenecía todo él, todo lo que hacía a su amo, de forma más absoluta. Así, el ser humano está totalmente bajo el dominio del pecado. Todo él y todo lo de él encerrado bajo pecado. Pero, amigos, gracias a Dios, eso no siempre será así. Claro, obvio, si usted quiere, si el hombre quiere, si la mujer quiere. Jesucristo, escúcheme, Jesucristo es el poder, atiéndame, Jesucristo es el poder que libera al ser humano del poder del pecado. Jesús apareció para deshacer el dominio del pecado. Esto dice la Escritura. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. El que practica el pecado es de Satanás, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Esa fuerza queda desvanecida cuando esta es la razón. Ese fue su deseo, ese es
el querer de Dios libertar al ser humano del pecado y salvarlo de su dominio. Por eso, escúcheme, no es religioso lo que le estoy diciendo, ni tampoco mezquindad. Es la noticia más grande que podría escuchar ser humano alguno. Jesucristo es el único que puede liberar del poder del pecado a cualquier persona. Aquí existe una verdad insolayable. Muchos han querido liberarse del pecado con una buena moral, con una ética aceptable. También se han dicho que la educación es un medio para sanar al hombre, a la mujer, pero usted y yo nos damos cuenta, sí, y esto lo sabemos por las noticias cotidianas, que la maldad en todos los círculos sociales es la misma, no importa en el barrio en el que ocurra. Entonces Jesucristo se constituye en el único que puede liberar, escúchenme, verdaderamente al hombre del pecado. Esto fue lo que dijo el Señor Jesucristo que puede hacer. Fíjese, así que si el Hijo libertare oponiéndolo como si Él personalmente se lo dijera en este momento, si yo los libero, serán verdaderamente libres. Esta fue la razón de su muerte. Fue por eso que murió en la cruz. Por eso no existe, no hay otro poder en el mundo que destruya la fuerza del pecado, sino solo el poder de Dios. Esto dice, y la sangre, fue por eso que llegó al Calvario y lo pusieron en la cruz. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora bien, todo esto es posible si tan solo el hombre, si tan solo la mujer quiere. Esto dice categóricamente la Biblia. Porque de tal manera, escuche, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Conozco muchas personas que intentan ser buenas y hasta se prometen una meta, ser buenos, pero siempre vuelven al punto donde partieron. El asunto es que el perdón que Dios ofrece en la persona de Jesucristo es para esta vida y para la vida eterna. Una persona, escúcheme, podrá ser moralmente buena y aceptada en la sociedad, pero carecer de vida eterna. La buena moral no quita el pecado, no quita la culpa, no puede borrar la culpa. Todo será posible solo en la persona de Jesucristo. Por eso, Él apareció para deshacer el pecado. La pregunta obvia aquí, ¿está este pecado deshecho en la vida suya? Usted que ha escuchado estas palabras, deshecho, y que ya este pecado no ejerce en usted dominio alguno, pero sí usted se siente todavía con esa incapacidad y que en un momento dado es que usted dice, y es que no sé por qué sigo en lo mismo. Es que usted necesita a Jesucristo. Vamos, dígale en este momento así: amado Padre Celestial, en este momento yo soy consciente que sí, hay una fuerza que ejerce poder en mí y sobre mí. Me he propuesto no volver al pecado, no volver a hacer lo mismo, eso que siempre me avergüenza. Me he propuesto, pero siempre sigo haciéndolo. En este momento, amado Padre Celestial, clamo a ti por el verdadero perdón,
para que ese pecado que domina mi vida, la sangre de Jesucristo lo limpie y quede deshecho en este momento. Amigo, ¿hizo usted esta oración? Vamos, continúe adelante, siga a Jesucristo en la práctica de la bondad de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Todo pasa, mas tú no pasarás. En gracia tú siempre reinarás. Dios